Buenos días con todos. Bienvenidos a este congreso, al sexto congreso de APC Perú 2022. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder compartir conocimientos con todos ustedes, ¿no? En esta ocasión les vengo a presentar el tema de algoritmos de Machine Learning para determinar límites de óxidos, carbonatos, arcillas y magnesio en la recuperación de cobre, ¿no? Es una nueva metodología de esta etapa que estamos en la transformación digital y es por eso que inicio también con este título, ¿no? Que lo tengan presente, que es el futuro del pasado, es el futuro del futuro. Mi nombre es ingeniero Pedro Castelares, senior de metalurgia planta, estudiado en el MIT, lo que es Machine Learning, y certificado en Data Science. Comencemos. En esta presentación vamos a tener una introducción sobre lo que es el Machine Learning, ¿no? Para poder ubicarnos y ver qué herramientas hemos aplicado en este trabajo técnico. El Machine Learning puede parecer muy complejo, ¿no? Este nombre nos puede asustar, pero es una función muy precisa, cumple una función muy precisa, que es elaborar las decisiones óptimas mediante el análisis de datos. Todo se basa en datos. Tenemos en la actualidad gran información, gran cantidad de datos de los cuales podemos explotarlos para poder saber cómo nos está yendo en un proceso y en qué camino debe seguir este proceso. Obviamente estos datos deben ser de calidad, deben ser consistentes, deben ser fiables, de buena precisión y confiables. Con estos datos tenemos que tener la capacidad de poder entenderlos, de poder saber qué nos dicen. Y a estos datos debemos saber qué tipo de preguntas debemos realizar para que ellos nos respondan. En función a eso, recién tomamos las decisiones hacia un futuro o hacia un presente de cómo está nuestro proceso. ¿Cómo se divide? Y hay dos puntos en lo que es Machine Learning. Uno, que menciona que no estamos seguros de que esto realmente vaya a funcionar. Son expresiones que normalmente escuchamos ahora, ¿no? He puesto la imagen de la época de los dinosaurios, ¿no? Como diciendo que tenemos que evolucionar, ¿no? Hay ciertas dudas, esto recién está empezando y sobre todo en Perú recién está encaminado, ¿no? Y sobre todo en la minería, ¿no? Y existe el otro extremo, que indican que esto debe funcionar perfectamente, ¿no? Como si fuese necesariamente una máquina, un robot perfecto. Y tenemos que encontrar un punto intermedio entre estos dos aspectos, ¿no? Y es lo que llamamos líderes con pensamiento digital, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar de un pasado a lo que ahora se está viendo en lo que es una transformación digital o el tema del 4.0, ¿no? El mundo de Machine Learning es un mundo probabilístico, es lo que deben tener claro, ¿no? Y no es un mundo determinístico. Nosotros normalmente trabajamos en estas expresiones matemáticas y nos enfocamos a este R cuadrado, a esta correlación, que normalmente queremos llegar al 1 perfecto, ¿no? A una correlación exacta. Sin embargo, ahora tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar en probabilidades, tenemos que pensar al nivel más alto que tiene el Machine Learning, que es el Deep Learning, y en este caso son las redes neuronales, ¿no? Que nos permiten establecer patrones o tendencias de cómo nuestro proceso va a ir hacia el futuro. A pesar de que tenemos una gran dispersión, que esto dependerá del proceso en sí, tenemos que tener la habilidad nosotros como Data Science de poder
saber cuál es el camino o cuál es la tendencia de esos datos para mejorar nuestro proceso. Esa es la idea principal del Machine Learning, que en base a los datos, saberlos interpretar y poder saber cómo estamos y hacia dónde vamos, conociendo el proceso del cual se está evaluando, ¿no? Para esto hay tres temas que también necesito aclarar. Tenemos lo que es el bajo ajuste. Eso significa que en una distribución de datos podemos tener un ajuste, un R, como ya lo hemos visto, un R cuadrado bajo, que para el tema de Machine Learning que se encarga de predecir, es muy bajo en el tema de dar alguna respuesta. El otro extremo es el sobreajuste, en el cual anteriormente, que es un paradigma que ya debemos eliminar, es llegar al R cuadrado de 1, ¿no? Como ven en el gráfico, el sistema lo ajusta perfectamente, pero al llegar a un sobreajuste, esto lo realiza dentro de este intervalo. Pero para un dato futuro, el mismo ecuación no sabe a qué dirección ir, si ir más hacia abajo, si ir más hacia arriba, es un demasiado ajuste, que también es uno de los, podríamos decirle, defectos del Machine Learning. Pero para eso está el Data Science, para evaluar y encontrar este equilibrio. Y este equilibrio es un sistema balanceado, donde pueda entender el proceso en el cual se está analizando, considera sus desviaciones, sus límites, de tal manera que permita predecir la tendencia hacia dónde va o hacia dónde estamos, ¿no? Esto sí es un balance o una función ajustada adecuadamente. Obviamente podríamos ver que sería un R cuadrado quizás de un 0,5, un 0,6, ¿no? Probablemente, pero nos determina cómo estamos. ¿Qué algoritmos de Machine Learning existen actualmente? Hay un sinnúmero de algoritmos, pero vamos a mencionar algunos principales. El Machine Learning se divide en tres grupos: en aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo. En el tema de aprendizaje no supervisado, tenemos lo que son los algoritmos de clustering y de reducción de la dimensionalidad. En clustering tenemos lo que son los K-means, el mean shift, el K-medians. En la reducción de la dimensionalidad tenemos el PCA, tenemos el análisis discriminante lineal, también tenemos cuadrático, también tenemos características de selección. Y como en el caso de, por ejemplo, del K-means, se tiene una data, una distribución de data, en el cual el algoritmo K-means trata de clasificar estos puntos en características similares y los agrupa, en este caso, por ejemplo, en tres clústeres, ¿no? Que cada clúster tiene sus propias características. ¿Cómo interpretas estos valores? Va a ser en función al proceso que estás analizando. También mencioné del PCA, que es el análisis de componentes principales. ¿En qué consiste el PCA? El ser humano tiene la capacidad de ver máximo en tres dimensiones, en tres ejes, o en este caso, en tres variables que afecten tu proceso. Pero un proceso tiene n variables, por lo tanto, tiene n dimensiones. Y para que el ser humano pueda entender estas n dimensiones visualmente, se nos hace un poco imposible. Es por eso que se utiliza el algoritmo de PCA, de reducción de la dimensionalidad, en el cual estas 5, 6 o n dimensiones las vamos a convertir en solo 2 dimensiones para poder entender cómo se comportan estas variables y gráficamente el ser humano pueda verlo, ¿no? Porque en 2 dimensiones es fácil.
Existe otro algoritmo que se podría decir a la inversa, que este es el SVM. En este caso estamos en un algoritmo supervisado. Como ven, podemos tener un cierto análisis de data en el cual se comporta de esta manera, en dos dimensiones, ¿no? Quizás nuestra mente no pueda entender qué está pasando en el proceso. Y dependiendo del proceso y dependiendo del algoritmo en donde se ajuste, este resultado podría ser que existe una dimensión más y quizás se esté comportando de esta manera, que es un poco más entendible de cómo se está comportando nuestro proceso, ¿no? O sea, acá incrementamos una dimensión más o 3 o 4 dimensiones para poder entender el proceso. Ese es otro tipo de algoritmo que nos permite el Machine Learning. Y el clásico árboles de regresión, ¿no? Que son árboles que nos permiten decidir bajo condiciones si trabajamos bajo una condición A o una condición B de acuerdo al análisis que se vaya haciendo de la data o del proceso que queremos evaluar. Acá les voy a mostrar un ejemplo del proceso de clustering, ¿no? La idea que he empezado con esta introducción es poder ubicarlos, cómo trabaja el Machine Learning, cómo trabajan los algoritmos. Quise ser lo más visual posible, ya que la matemática es un poco complicada. Este es un ejemplo visual de cómo el algoritmo, por ejemplo, de K-means que mencioné, cómo clasifica los puntos, ¿no? Como ven, esto es lo que hacen los algoritmos, en este caso el K-means. El K-means de una data al cual se le entregó y se ajusta con unos ciertos valores que en el caso del Data Science se usa lo que es el epsilon para este tema del clustering, permite clasificar en este caso en 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos que tienen las mismas características e incluso los puntos que no fueron seleccionados dentro de estos clústeres son los conocidos como atípicos. Bajo este tema tenemos la capacidad de, en una data que inicialmente se vio con una alta distribución, el algoritmo puede determinar qué grupos, a qué grupos pertenece y qué puntos son los atípicos para poder eliminarlos y poder entender cómo está nuestro proceso. En este caso, como les mencioné, este tipo de gráficos podemos realizarlos o simulaciones con sea con el RStudio o con el Python, ¿no? También tenemos Julia para poder realizar estos tipos de procesamientos, ¿no? ¿Cuál es la metodología que vamos a aplicar en este trabajo técnico? Como les mencioné, yo tuve estudios en el MIT y vamos a aplicar esta metodología. Se recolecta la data, ya les dije que es de manera confiable, consistente, debe ser fiable, debe ser única, incluso debe ser validada, ¿no? Porque todo nace de ahí, todo nace de ahí. Ahora, en todo proceso tenemos diferentes variables que interactúan entre sí, y esos son los datos multidimensionales.
A estos, para poder entenderlos nosotros, tenemos que reducirlos a 2 dimensiones o máximo 3 dimensiones. Y ahí es donde viene la aplicación del ACP o PCA, que es en inglés, que es el análisis de componentes principales. Ese es uno de los algoritmos que se usa. ¿Esto qué me permite? Una representación de datos de una menor dimensión. Una vez tenido esta dimensión representada en un gráfico, podemos aplicar lo que es el algoritmo de K-medias. El algoritmo de K-medias, como les mostré en gráfico, me permite clasificar estos datos en grupos si en caso lo existe. Ahora, hay una manera de determinar el número de clúster que existe en ese grupo de datos. Pueden ser 2, 3, 4 o como lo vieron en el video, si no me falla la memoria, fueron entre 5 o 6 grupos. Pero ¿en cuántos grupos clasificar? También existe otra metodología que te permite determinar cuál es el número óptimo de clúster que le corresponde a tu data que está reflejando un proceso. Esto se puede conseguir también de manera aleatoria, como indica acá. Hay iteraciones hacia el centro para determinar el K. Tenemos que ver el proceso si ha alcanzado una convergencia, si no se detiene el proceso. Entonces, como ven, esta es una iteración. Y para manejar cierta cantidad de data, estamos hablando de miles o hasta millones de datos para poder entender, y para esto necesitamos capacidad de procesamiento. Y es por eso que normalmente se utilizan los software que les he mencionado, ¿no? Una vez entendido el tema del Machine Learning de la manera más visual que he querido compartirles, veamos la aplicación. La aplicación es rápida, pero también trabajosa en la parte que les dije de la obtención de datos, ¿no? El trabajo indica determinación de límites de interferentes contenidos en un mineral y su impacto en la recuperación de cobre. En este mineral se tiene problemas de impacto en la recuperación de cobre con la presencia de carbonatos, arcillas, óxidos y magnesio, que es una determinación indirecta de la presencia de lo que es talcos. En este caso, se tiene 5 datos o 5 variables que serían la estructura multidimensional que tendríamos que entender cómo estas 5 variables interactúan entre sí. Los datos recopilados fueron del 2019 al 2022, teniendo 2.400 filas en 5 columnas. La cantidad de datos procesada está en el orden de los miles. Entonces, necesitamos saber cómo la recuperación de cobre se ve afectada por carbonatos, magnesio, TOX y arcillas. Son 4 variables más la recuperación son 5 variables. ¿Cómo esto podemos graficarlo en 2 dimensiones? Es donde se usa el algoritmo de componentes principales, en el cual estas 5 variables, por el tema de la matemática que incluye, que en este caso son matrices vectoriales y rotaciones en el tema de los ejes, me permite proyectarlos en un solo plano, llamados primer componente y segundo componente, en el cual se refleja la recuperación de cobre y los 4 elementos que causan un impacto en la recuperación. ¿Por qué sabemos que causa un impacto en la recuperación? Porque están opuestos a la recuperación.
¿Cómo está impactando en cada uno de ellos? Gráficamente lo podemos entender. El que más impacta directamente o el que está más opuesto es el magnesio. Podríamos decir que luego está entre carbonatos y TOX, y el último en impactar serían las arcillas. Pero los cuatro están impactando. Una vez realizado el PCA, nos permite entender cómo es la relación de cada uno de ellos con nuestra variable principal, que es la recuperación de cobre. Seguimos el proceso indicado inicialmente de cómo vamos a hacer estos trabajos y solo les voy a mostrar para una variable. El resto se hace de manera similar para las demás variables. En este caso vamos a usar el porcentaje de TOX o lo que es el contenido de óxido. Podemos determinar el número de clúster óptimo que defina la relación con la recuperación de cobre. Y esto lo hacemos, en mi caso, trabajo con RStudio y se implementan estos paquetes, ¿no? Todos estos paquetes o el RStudio les puedo comentar que es gratis. Todo está ahora en la nube. Hay acceso para tener todos estos tipos de paquetes. Al hacer el análisis solo con el óxido y la recuperación, para saber cuántos grupos hay del TOX que me impacta en la recuperación de cobre, el número óptimo que me determina es que existen dos grupos o dos clústeres óptimos entre la recuperación de cobre y el óxido. Esta gráfica se obtuvo del RStudio usando la función fbis-nbclass. Eso es lo que me permitió obtener ese resultado en lo que es TOX. Ahora, como seguimos el procedimiento, aplicamos el algoritmo de K-medias, utilizando el valor óptimo obtenido, que es K2. Y nos va a enseñar gráficamente cuáles son esos dos clústeres de la data indicada inicialmente. Y nos muestra que existen dos grupos principales, tanto para la recuperación versus el óxido. Entonces, ya vamos entendiendo de que hay un impacto con estos límites. Hay dos grupos principales, que son los óptimos, pueden ser 3, 4, 5, pero el algoritmo nos indica que es suficiente trabajar con dos grupos. Pero ahora, ¿cuáles son estos límites? ¿Cómo saber a qué lugar pertenece cada uno de estos grupos? Viene la aplicación de otro algoritmo. En este caso estamos usando el ejemplo del óxido. Sabemos que el óxido en el mineral es una medida indirecta, por ejemplo, de estos minerales, ¿no? Como malaquita, azurita, cuprita, crisocola, que generan problemas en la recuperación de los sulfuros de cobre, en este caso. Ya sabemos que son dos grupos, pero ¿cuáles son estos límites? Acá utilizamos el algoritmo que también lo mencioné, que es el del árbol de decisión por regresión. Aplicamos este algoritmo para el óxido y con la data ingresada me determina también que existen dos grupos, pero estos son los límites. Para el caso del óxido, para valores menores a 9.11, vamos a obtener recuperaciones de 87.8% en cobre, y cuando el TOX esté mayor a ese valor 9.11, la recuperación va a caer a 84.3%. Entonces ya hemos encontrado el límite de interferente para el óxido en el caso de la recuperación. Lo mismo aplicamos para los demás interferentes. Aplicamos lo que es el algoritmo de árbol de decisión por regresión, siendo el nodo principal la recuperación de cobre.
La matemática de este algoritmo se representa por esta sumatoria, por esta función phi, y esquemáticamente son estos diagramas de decisión. Al hacer todo este trabajo en los demás interferentes, se obtiene que para magnesio el límite es 1,56%, para el óxido ya lo determinamos, fue 9,11%, y para carbonatos 9,79% y arcillas 1,04%. Ya obtuvimos los límites, ya conocemos qué valores impactan a nuestra recuperación de cobre. ¿Cuáles son estos gráficos obtenidos por estos algoritmos? Les resumo a continuación. En el caso del TOX. En el caso de TOX tenemos la data de recuperación de cobre real y la data de recuperación de cobre predecida por el algoritmo. Como ven, ha determinado bajo los pasos iniciales que teníamos dos grupos, para un TOX 9 a 11 y para un TOX mayor o igual a 9,11. Y la idea del Machine Learning, como les indiqué inicialmente, frente a esta alta distribución de datos, es determinar cuál es la tendencia o cómo está trabajando nuestro proceso y hacia un futuro cómo se va a comportar. En el caso del TOX, estas son las dos gráficas y dos tendencias que muestra el algoritmo que lo vamos a usar más adelante, ¿no? Lo mismo sucede para el magnesio. Este es el comportamiento de nuestro proceso. El algoritmo indica que esta es la variabilidad que podemos asumir nosotros y es el comportamiento que se tiene para el magnesio, tanto para menor a 1,56 como mayor a 1,56. En ambos casos, valores por encima de estos límites, que es el área azul, siempre está con una recuperación menor, ¿no? Lo mismo sucede para los carbonatos. Este es el comportamiento y es lo que predice el algoritmo. Y lo mismo para arcillas. Vimos que en el análisis de componentes principales no era tan impactante, pero sí había una cierta tendencia. Es por eso que estos dos límites en cierto punto se superponen, ¿no? Ahora, ya tenemos el estudio, ya tenemos los algoritmos. De nada valdría si no lo usamos. Ahora, todo esto viene a un proceso continuo, ténganlo en cuenta. Siempre hemos hablado en nuestros estudios sobre la mejora de un proceso, la mejora continua, los procesos Kaizen, ¿no? Que también existen. En este caso lo quise combinar con el tema de Lean Six Sigma, que una parte es el método que es el Andon, que significa control visual del proceso. Entonces, con estas 4 interferentes nos ha permitido armar en línea en el sistema Pile Core 6 4 tipos de minerales bajo esos límites. En este caso son sulfuros, mixtos, marsul y marsul más mixto. Y esto está aplicado en línea, es decir, cuando los valores que hemos determinado estén dentro de las decisiones o límites que hemos incluido, el sistema va a indicar qué tipo de mineral está ingresando. Ahora, una vez ingrese o te indique qué tipo de mineral está ingresando, podemos determinar y decirle al operador, bajo el sistema Andon que les mencioné, que es el que significa una mejora o una acción visual para mantener el proceso estable, en qué acciones debe tomar para el circuito, ¿no? Se le da las condiciones de pH, cal, reactivos, en la cual debe mover el operador de manera que dentro de estos rangos estos valores se encuentren en verde y el proceso sea más estable, ¿no? Con la finalidad de garantizar recuperación.
Este proceso está aún en seguimiento. Esto está en proceso de mejora, obviamente. Todo es perfectible, pero ¿qué nos ha permitido? Esto venimos trabajando más o menos entre junio a julio del 2021. Y como ven, la variabilidad de la recuperación antes del inicio de la aplicación de este proceso, como ven, era muy variable. Los límites eran muy amplios, pero a medida se ha ido mejorando el algoritmo, ha ido aprendiendo el algoritmo, esta variabilidad ha disminuido. E incluso en la media de la recuperación tiene una tendencia a mejorar. Hablando del tema del Lean Six Sigma, también podemos ver de que la capacidad del proceso ha mejorado e incluso su valor sigma también ha mejorado, es decir, tenemos un proceso más estable. Este es el tema de Machine Learning. Quiero terminar indicándoles de que una transformación digital debe cumplir 3 cosas fundamentales. Las personas, el conocimiento que te dan las personas, el conocimiento del data science. Esto lo tiene que combinar y tener el conocimiento del proceso que está analizando para poder determinar qué algoritmos usar. Y una vez conocido el proceso y apoyado de las personas, debemos soportarnos en la tecnología. En este caso estamos usando el PyCore Science en línea, que permite tomar decisiones en el momento para reducir la variabilidad que se tenía en la recuperación. A esto es lo que llamamos finalmente transformación digital. Tengan claro ese tema. Por lo tanto, como se dan cuenta, nosotros hemos analizado datos pasados. Es por eso que culmino con la frase que inicié. El futuro del pasado es el futuro del futuro. Gracias.